Yo soy Mario Gómez Estrela, soy el actual responsable de motor, tanto de competición como de producto en Marca. Eso comprende, bueno, todos los soportes que tiene la cabecera Marca. Llevo la friolera de 35 años en la casa, con lo cual, bueno, prácticamente toda mi vida profesional. Y he pasado por diferentes departamentos. Estuve haciendo mucho tiempo fútbol, luego pasé a desarrollar toda la parte. Bueno, me pasé directamente a dirigir la revista de Marca Motor. Estuve 13 años y más tarde a desarrollar toda la parte internacional de Marca, todas las redacciones que tenemos en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Argentina. Y hace 2 años volví otra vez al mundo del motor y ya me hice cargo de mis actuales funciones. Tú que has vivido durante tantos años, realmente el cambio que ha sido un poco el paso del papel prácticamente a lo digital y sobre todo en un medio como es Marca que abarca mucho y que ha sido muy grande siempre. ¿Cuál crees que ha sido el mayor cambio que ha habido el periodismo de motor en estos últimos años, desde esa digitalización que ha habido? Bueno, al final si lo tenemos que enfocar más a la parte de motor, bueno, al final es una disciplina que también ha sufrido una transformación muy parecida al resto de los deportes o de las actividades, ¿no? Deportivas. El salto primero de papel a la parte digital, sin duda ha representado un cambio radical en el sentido de que sobre todo el tema de la inmediatez en la información le cambia el ritmo completamente. Pasas de hacer una información para el día siguiente a hacerla para ya, inmediatamente, ¿no? Para consumir de forma inmediata. Eso hace que también todas las informaciones tengan una caducidad mucho más grande, ¿no? Entonces, eso te hace también cambiar los planteamientos a la hora de hacer el producto. Eh, es más importante tener información rápida y quizá menos análisis, de tal manera que la parte de papel se queda con, digamos, como un soporte más enfocado al análisis, a informaciones mucho más profundas, mucho más documentadas. No es tan importante el tiempo porque ya digamos que la información que vas a consumir en el papel, de alguna manera ya, entre comillas, puede estar un poco anticuada, ¿no? Y has comentado justo lo de la inmediatez y te quería preguntar si tú crees que la inmediatez y esa rapidez por publicar noticias ha afectado a la calidad periodística, al rigor periodístico. Sí, Sí. sin duda, sí. El periodismo de papel es un periodismo mucho más reflexivo, mucho más trabajado, mucho más documentado. Ahora estamos un poco también hartos de ver qué informaciones son realmente válidas, cuáles no lo son. ¿Por qué? Porque lo que prima es publicar enseguida. El que publica más rápido es el que consigue mejor posicionamiento. Y al final eso deriva también en publicar muchas cosas que no están contrastadas y te hace caer en muchos errores. Al final perder el tren ese de la inmediatez te supone no poder trabajar tanto la noticia y eso deriva en errores continuos. Y dentro de, porque claro, no es lo mismo los conocimientos o las habilidades que quizás tendría que tener un periodista hace una década, por ejemplo, que ahora, a día de hoy, que es lo que me explicabas antes, que al final tenéis una sección ya más dedicada a lo que es redes, otra que está más dedicada a papel, otra que está más dedicada a lo digital. ¿Qué habilidades crees que han cambiado, que tiene que tener a día de hoy un periodista para poder ser más todoterreno? Es decir, poder trabajar tanto en un periódico como en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Sí, sobre todo es entender muy bien el soporte en el que estás trabajando y cuáles son las particularidades que tiene, ¿no? Y las necesidades que te conlleva. Por ejemplo, la parte de redes supone trabajar con contenido mucho más audiovisual. De la web es un poco una parte intermedia, ¿no? ¿Cómo crees que aborda marca como tal
la presencia en redes sociales. ¿Qué tipo de contenido soléis generar? ¿Formativo o buscáis que sea más llamativo para captar más audiencia? Bueno, las redes sociales al final es ahora mismo quizá el soporte más prometedor para el periodismo actual. Todo viene un poco por el cambio de hábitos de consumo. Las nuevas generaciones consumen contenido mucho más en redes sociales que en otros soportes. Es un contenido mucho más rápido, o sea, más corto, con un lenguaje diferente y en un formato muy específico, ¿no? Que hay que saber manejar. Marca, al final, es donde más foco está poniendo a la hora de evolucionar en cuanto a la forma de hacer periodismo. Vamos abandonando poco a poco soportes que se van quedando atrás, como es el papel, para incrementar nuestra relevancia en soportes como son las redes, que son las audiencias del futuro. ¿Quién consume tus contenidos si tú te diriges a través de la web, si te diriges a través de las redes o a través del papel o a través de la radio? Mm. Eso es lo que tienes que tener muy claro siempre en la cabeza y saber qué tipo de contenido te está demandando. Y claro, de forma directa ha cambiado el criterio para decir que es noticia o no, realmente. Por lo menos, ¿cómo decidís vosotros ahora que puede ser noticia o no? Por lo que hablábamos, que a partir del 2020 del tema de la pandemia, en Marca han aparecido contenidos completamente distintos que quizás no tienen nada que ver con el deporte. Entonces, Efectivamente, la pandemia nos dejó de la noche a la mañana, como comentábamos antes, sin información deportiva. Y tuvimos que subsistir durante una serie de meses sin ninguna actividad. Entonces empezamos a hacer contenido no deportivo. La gente estaba metida en las casas, estaba consumiendo una serie de contenido que nosotros, bueno, lo que hicimos es tratar de identificarlo para poder dar a la gente lo que estaba demandando y nos dimos cuenta que lejos de caer en los resultados en el tráfico, lo incrementamos. De tal manera que dijimos, bueno, pues vamos a pasar de ser un medio deportivo puramente a ser un medio de entretenimiento, ¿no? Y al final pues se ha convertido en uno de los en una de las secciones de nuestra cabecera que más peso tiene. ¿qué me puedes contar sobre la inteligencia artificial? Porque claro, eso sí que está muy a día de hoy, pero ¿cómo puedes añadir la IA a un periódico a una escala como es el Marca? Bueno, la verdad es que no sabemos hasta dónde puede llegar a integrarse la inteligencia artificial dentro de nuestro trabajo. Es cierto que ya es una herramienta de peso y de momento nosotros particularmente lo que hacemos es utilizarla para contenidos que no aportan valor. Realmente te ayuda a tener menos trabajo y tú puedes dedicarte a hacer otras cosas que requieren, digamos, un trabajo más periodístico, ¿no? Luego hay otra parte también, y es lo que hay que mirar, que bueno, hasta ahora vivíamos un poco obsesionados con tener un buen posicionamiento en Google. Ahora se trata de estar bien posicionado también para la inteligencia artificial, es decir, que la inteligencia artificial, cuando te haces una pregunta de cualquier cosa, y sea de un tema deportivo, de un contenido que tú tengas, que te enseñe para que la gente pueda entrar a verlo. Son nuevos retos que te va presentando la evolución del mundo tecnológico para el que tienes que estar preparado, ¿no? Y creo que poco a poco se va integrando. Lo que pasa que también en paralelo te surgen una serie de interrogantes de bueno, ¿cómo vamos a quedar los periodistas en todo esto? Claro. Pues no lo sabemos. Y dentro de esa continua evolución, también otra cosa que supongo que habrá cambiado es cómo se combinan o cómo ha cambiado la relación entre lo que son las marcas automovilísticas, por ejemplo, el periodismo y la audiencia. Y aparte de eso, todo lo que conlleva el tema de la publicidad, porque claro, ahora mucha publicidad, quizás me equivoque, si es así, corrígeme, pero por ejemplo, los creadores de contenido ahora creo que dentro de todas las plataformas tienen un peso muy fuerte, sobre todo pues TikTok, Instagram, que a veces ves caras de personas que son creadores de contenido que a lo mejor es cara ya
de un periódico, de una sección. Entonces, ¿esto tú crees que también ha ayudado o ha empeorado la situación? Yo particularmente eh, no me planteo si ha mejorado o ha empeorado, ¿no? Yo lo que hago es intentar adaptarme siempre. Bueno, ha surgido este fenómeno y absolutamente a mí me parece muy interesante cómo están haciendo trabajo los influencers o todos los creadores de contenido. Y se está convirtiendo, de hecho, en una competencia respecto a los medios tradicionales. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos. Y no solo a convivir, sino que yo particularmente soy partidario de colaborar con ellos, es decir, de unir muchas veces la fuerza de un influencer que está sabiendo comunicar con una audiencia determinada y una marca potente que ya tiene un recorrido, que tiene un histórico detrás y que juntos pueden hacer cosas. Yo concretamente siempre he explorado esa vía, siempre me ha gustado ver qué es que nos podemos aportar mutuamente y lejos de convertirlo en una competencia, lo que hacemos es sumar ambos. Creo que es una experiencia interesante y sobre todo lo bueno que tiene la situación actual es que estamos todos enfrentándonos a nuevos retos constantes. Y muchas veces piensas en la inteligencia artificial, los influencers, todos parecen como amenazas. Yo no me lo planteo como amenaza, me lo planteo como nuevas condiciones en las que tú tienes que desarrollar tu trabajo y lo que tienes que hacer es adaptarte. El animal que sobrevive es el que sabe adaptarse al medio. Total. Entonces, se trata de eso, de lejos de convertirlo en una dificultad, que sea una oportunidad para poder hacer cosas nuevas. Y ahora nos salimos, ya para ir finalizando la entrevista, no te quiero robar más tiempo. Si nos salimos un poco del periodismo de motor y generalizamos a lo que es el periodismo como tal, ¿cambiarías del rumbo que ha tomado el periodismo? ¿Por qué está tan machacado quizás a día de hoy? Bueno, al final es por todas las incertidumbres de las que estamos hablando. Es todo eso, lo que la gente, pues, bueno, venimos de una crisis, es verdad, porque, digamos, todo el soporte en el que nosotros nos apoyábamos, que era el papel, se cayó por completo de repente. Y bueno, se volvió a resurgir con el soporte digital, pero lo que ocurre es que en nuestro caso, no en el caso de los generalistas, nosotros no cobramos por la información. Entonces no acaba de ser un negocio excesivamente rentable. ¿Por qué? Porque la información cuesta dinero y nosotros al no cobrarlo, pues no acaban de salir bien los números. O sea, no tenemos la misma pujanza que teníamos antes económicamente. Pero bueno, van evolucionando también nuevos métodos, la publicidad, compaginarlo con redes. Ahora estamos un poco también en ver cómo se monetizan las redes, que es otra de las cosas que también al final está muy bien hacer buen periodismo, está muy bien hacer muy buenos contenidos, pero si tú al final no consigues dar una cifra positiva, Ya. el negocio no tiene tiene fecha de caducidad, vamos. Entonces se trata de que todo consigamos encajarlo en su sitio, ¿no? Y ver la fórmula para que pueda seguir, una empresa periodística pueda seguir adelante. Eso es en lo que estamos ahora mismo todos los grandes medios, todas las compañías editoriales, no solo la nuestra. Y bueno, yo creo que al final, poco a poco, se van encontrando soluciones. A nivel personal, ¿qué red social te gusta más? ¿O ¿Qué que red uses social? quizás? Yo sobre todo, bueno, consumo TikTok, consumo Instagram. Para los periodistas es muy útil X para informarte. Y luego soportes como YouTube, pues yo consumo mucho. Al final te permite elegir las temáticas que quieres, en las que quieres profundizar y la verdad es que hay un montón de gente que está haciendo cosas muy buenas.
¿Qué te sigue o sea, qué te sigue animando o emocionando a estar en tu trabajo? Porque claro, ya es mucha trayectoria. Entonces, ¿qué es lo Sí, que te luego, sigue? concretamente, bueno, yo he evolucionado mucho. O sea, a mí me sigue emocionando mucho el periodismo como tal. Un día dar una noticia para mí sigue siendo una sensación muy especial, ¿no? Pero bueno, ahora dirijo una sección, un equipo y también, sobre todo, me dedico también a crear nuevos proyectos y son como pequeños hijos, ¿no? Donde tú de alguna forma te imaginas algo que hay una oportunidad de hacer un tema. Ahora mismo, por ejemplo, estoy concretamente en un proyecto de radio de Fórmula 1 ante el 2026 que viene, que creo que en España va a ser muy importante. Va a haber un gran premio en Madrid, Madrid, ¿no? sí, Madrid, y con dos pilotos que, bueno, que por cambio de reglamento van a tener muchas opciones de poder volver a ser competitivos. Y creo que el año que viene va a haber un incremento de audiencia muy fuerte. Entonces, ante esa tesitura, pues lo que pensé en hacer un programa de radio con gente muy, muy potente. Tenemos ahí, bueno, hemos fichado a influencers de Fórmula 1 de primer nivel para que no solo tengamos de alguna forma buena llegada en radio, sino también desarrollar el contenido para redes y bueno, también para la web. Y bueno, eso al final las cosas que me ilusionan, seguir creando cosas y Mm. bueno, yo ya no tengo, digamos, ese papel de redactor que tenía antes, sino que me dedico más a otra parte y a hacer viable cosas que de repente surgen en la cabeza y al final pues hay que ir atando desarrollando patas diferentes desde el punto de vista del contenido, de la gente con la que quieres hacerlo, que luego la publicidad también sea capaz de traerte los recursos que te permitan seguir con un programa o con un proyecto. Mm. En fin, se trata de verlo todo desde un punto de vista más global. ¿Qué consejo le das a una persona que según recién salido de la carrera? Yo digo una cosa, vamos a ver, es que aquí se pueden ver muchos nubarrones negros, pero creo que la profesión periodística debe ser muy vocacional y muy pasional. Es decir, no recomiendo a la gente que no sienta de verdad esa atracción por el periodismo que entre, porque es una profesión dura, pero a la vez es preciosa. Yo realmente no creo que me haya podido arrepentir ni un solo día de haber sido periodista. He vivido realmente una carrera apasionante, con mis luces y mis sombras, como todo el mundo, ¿no? Pero no renegaría nunca de esta profesión porque realmente la he vivido con mucha pasión y creo que no hubiera estado mejor en otro sitio.